Petro matón, fabricante de muchas drogas. Duro ataque del presidente de Estados Unidos Donald Trump contra el presidente de Colombia Gustavo Petro. Mandatario colombiano responde, afirma que son calumnias y anuncia medidas judiciales en Estados Unidos. Estados Unidos bombardea embarcación con drogas frente a la costa pacífica de Colombia. El ataque deja 2 presuntos narcoterroristas muertos. Escala el enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el congresista estadounidense Carlos Jiménez por crítica situación diplomática. Presidente Petro regaña a su embajador, despide a un viceministro y ordena revolcón en su gabinete en medio del Consejo de Ministros. Hijos maltratados no tendrán que mantener a sus padres, señala Corte Constitucional. Presidente Petro acusa al director de la Policía General, Carlos Fernando Triana, de saber de explosivos antes del ataque en Amalfi, donde murieron 13 uniformados bombardeados. El circo del terror llegó a Bogotá. Esto y más en las noticias del entretenimiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser un matón y de fabricar drogas, al mismo tiempo que anunció el cese de pagos inmediato para Colombia. Donald Trump comunicó en declaraciones públicas que Gustavo Petro es un matón y un mal tipo y aseguró que Estados Unidos había detenido todos los pagos que se realizaban a Colombia. He's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia, the country Colombia. Los reportes señalan que la Casa Blanca amplificó el tono de la crítica responsabilizando directamente al gobierno colombiano por el aumento de drogas hacia Estados Unidos. But now he's a thug and he's a bad guy and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine, they have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. His country is, what he has led his country into is a death trap. Hasta el momento se destaca la dureza del lenguaje de Donald Trump y la posible implicación de la reciente operación marítima en la escalada verbal entre ambos países. No se demoró en responder a la arremetida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario colombiano Gustavo Petro aseguró que son calumnias y que se defenderá con abogados de ese país. En un mensaje publicado en la red social X, Petro aseguró que responderá a las calumnias lanzadas en territorio de los Estados Unidos por altos funcionarios con un equipo de abogados estadounidenses ante la justicia de ese país. Además, se recalcó que siempre estará en contra de los genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Esto en aparente referencia a las acusaciones y tensiones geopolíticas en la región. De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos, altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Que nos digan cuáles son las ayudas o que las quiten, porque esas ayudas que ustedes llaman ayudas, que ustedes no han podido corregir en su vocabulario, no son ayudas. El mandatario agregó que Colombia mantendrá la cooperación contra el narcotráfico con los estados que quieran la ayuda, pero subrayó que esta no dependerá de las presiones políticas. El mensaje fue publicado poco después de que Trump insistiera en sus críticas a Petro en medio del deterioro de la relación bilateral. Estados Unidos bombardeó una embarcación frente a la costa pacífica colombiana. 2 presuntos narcotraficantes perdieron la vida en la primera operación de este tipo que ocurre en esa zona del país. El gobierno de Estados Unidos confirmó un ataque aéreo contra una embarcación sospechosa de transportar drogas frente a la costa pacífica de Colombia. In this particular case, there are people traveling on international waters headed towards the United States with hostilities in mind, which includes flooding our country with dangerous, deadly drugs. And they're going to be stopped. And that's what's happening. And in the case last week, you saw there was a submarine. It was a submarine. It was a submersible. That's a drug boat all the way through. We know what these boats are. The president just said it. We tracked them from the very beginning. We know who's on them, who they are, where they're coming from, what they have on them. You know, if you're running drug boats, you're in grave danger. El objetivo, identificado como una lancha rápida utilizada por la organización catalogada como terrorista, fue destruido en aguas internacionales cercanas a Tumaco. Esta acción corresponde al 8º operativo de este tipo realizado por Washington y representa la primera vez que un ataque se lleva a cabo en el Pacífico, ya que las 7 intervenciones previas se efectuaron en el Mar Caribe. Las autoridades norteamericanas también evalúan ampliar la operación en esta zona debido al aumento de los intentos de contrabando por vía marítima.
Noticia en desarrollo. Y se presenta una discusión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el congresista estadounidense Carlos Jiménez. Esto por las declaraciones del mandatario colombiano en contra del presidente de ese país, Donald Trump. El cruce de palabras entre el presidente Gustavo Petro y el congresista republicano Carlos Jiménez se intensificó tras las declaraciones del mandatario colombiano sobre Donald Trump. Jiménez acusó a Petro de haber amenazado al expresidente estadounidense y lo calificó como una amenaza para la seguridad del hemisferio. Petro respondió que nunca amenazó a Trump y que pidió que cambie su corazón para dejar atrás las políticas de muerte, pero Jiménez cuestionó su afán de protagonismo y su consumo de drogas. Señor Petro, no sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia. Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro. Entre más insulto, menos cerebro. El intercambio reaviva las tensiones entre Bogotá y Washington justo cuando sectores cercanos a Trump han mostrado distancia frente a Petro, interpretando sus pronunciamientos como una crítica directa al presidente republicano y su agenda internacional. El presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno trabaja en decisiones administrativas frente a posibles aranceles. El mandatario advirtió que esta no es una respuesta a una amenaza, sino que obedece al interés nacional. El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno trabaja en una propuesta económica dirigida a Estados Unidos para fortalecer los programas de sustitución de cultivos y redefinir la relación comercial entre ambos países. Según explicó, se trata de una iniciativa basada en el interés nacional y que no se trata de amenazas arancelarias. Según dijo, mientras Washington enfrenta un cierre administrativo por falta de un acuerdo presupuestal en el Congreso, lo que para el presidente limita cualquier decisión política en ese país. El gobierno de Colombia trabaja en decisiones administrativas sobre aranceles, no como reacción a la amenaza, sino al interés nacional. A través del señor McNamara se entregó una propuesta que busca fortalecer el programa de sustitución de cultivos de hoja de coca en el país. Entre los puntos planteados, Petro propuso 0 aranceles para exportaciones agroindustriales y alimentarias en Colombia, incentivos para empresas estadounidenses que compren productos de sustitución de cultivos y la búsqueda de un tratado internacional para perseguir bienes y capitales del narcotráfico. Tenso y caótico Consejo de Ministros liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño. Llamó al orden a su embajador para los Estados Unidos, reprendió a varios funcionarios, en vivo y en directo despidió al viceministro del Agua, además ordenó un revolcón en el Ministerio de Vivienda. El presidente Gustavo Petro protagonizó un tenso Consejo de Ministros en el que lanzó advertencias públicas, relevó a la viceministra del Agua en plena transmisión y ordenó un revolcón en la cartera de vivienda por la baja ejecución y obstáculos en la expedición del nuevo régimen tarifario de aseo, una pieza central del programa Basura Cero. Este gobierno no vino a obedecerle gremios del poder económico, vino a obedecerle al pueblo. El pueblo paga tarifas de agua, paga tarifas de aseo, paga tarifas de energía en otro caso, y la están robando en todas partes. Y los que tienen que poner la corrección se llaman las comisiones reguladoras de energía, de agua y aseo. Y si le van a obedecer a los grandes dueños de los negocios que están estafando al pueblo de Colombia, pues no sirven a este gobierno, se acabó. En el inicio de la sesión, el presidente puso entredicho la gestión del embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, y de la canciller Yolanda Villavicencio, al argumentar que ambos habían fallado en establecer un canal directo de comunicación con el gobierno de Donald Trump para exponer la realidad del país en materia de cultivos ilícitos y relaciones bilaterales. Ustedes, al hablar con Bernie Moreno y sus amigos, no han encontrado el camino para hablar con Trump. Y entonces ni mi propio embajador ni mi canciller, que ya no tiene visa, logran mostrarle estos datos, sino que solo oye las calumnias del senador Bernie Moreno, interesado en otro tipo de negocios, que solo le garantiza en Colombia y a su familia el señor Andrés Pastrana y el señor Álvaro Uribe Vélez. Estos no fueron los únicos funcionarios con un llamado de atención, pues también cuestionó a los ministros del Interior, de las TIC y de Transporte, lo que muestra un quiebre claro entre lo que el presidente busca y lo que ejecutan sus funcionarios. El procurador general Gregorio Hatch pidió respetar y acatar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto. Esta fue la dura reacción del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros televisado tras enterarse de la absolución del expresidente Álvaro Uribe. Al respecto, el procurador general pidió respeto por las decisiones de la justicia. Nunca había una hoja de ese expediente, pero sí pido que lo que decidió el tribunal se respete a cabalidad, se aplique como debe, y si hubiera sido en contrario, también pediría lo mismo. Pero no insista en que yo manejo papeles de expediente, no lo hago porque no es mi competencia. Yo solo soy el procurador que dirijo la política general de la entidad, pero no me ocupo de ir a juzgados, ni a tribunales, ni a las cortes siquiera. En el mismo sentido, la Corporación de Jueces y Magistrados reaccionaron a lo dicho por Petro y pidieron respeto por la separación de poderes. Es inadmisible que en un Estado social y democrático de derecho, el jefe de Estado, obligado a respetar y a fomentar la observancia del principio de división de los poderes públicos, así como de la autonomía e independencia judicial, durante el acto oficial critique públicamente las decisiones judiciales. La defensa del expresidente Uribe también cuestionó el lenguaje del presidente en contra de la justicia. La Corte Constitucional estableció que los hijos que han sido víctimas de algún maltrato no tendrán que responder por sus padres de la tercera edad o con alguna condición médica, mental o física. La Corte Constitucional estableció que los hijos de crianza, adoptivos o biológicos quedan eximidos de las obligaciones alimentarias con sus padres cuando los hijos fueron víctimas de violencia doméstica o maltrato. Aceptó la importancia de una norma como la que establecía el parágrafo de no obligar a las personas a dar alimentos en caso de maltrato, en ese caso específico a los hijos de crianza, y aceptó que el legislador con esta norma lo que buscaba era una finalidad que era completamente constitucional, y es erradicar el maltrato de las familias. Así las cosas, los hijos podrán ser eximidos de la obligación para mantener a sus padres según contempla el Código Civil, siempre y cuando demuestren que fueron víctimas de violencia física o psicológica. Lo que terminó haciendo la Corte fue declarando exequible la norma, pero condicionándola a que también los hijos biológicos y adoptantes pueden excusarse del pago de alimentos frente a casos de maltrato. Una autoridad debe certificar que hubo violencia por parte de los padres, según detalla la Corte. Un golpe en plena época electoral. En el Congreso de la República fue radicado un proyecto que busca prohibir que los familiares de gobernadores y alcaldes se postulen al Senado de la República. Más de 50 congresistas firmaron un proyecto de ley para prohibir que familiares hasta tercer grado de consanguinidad de alcaldes y gobernadores puedan ser candidatos al Congreso, agregando una incompatibilidad sobreviniente durante el ejercicio de su cargo. Esto en aras de acabar con los clanes que lastimosamente han permeado la política de nuestro país y darle las garantías a todas las personas que quieren hacer realidad su derecho de elegir y ser elegido sin que vayan a haber unas presiones por parte de las autoridades locales. Aunque el proyecto cuenta con gran apoyo, podría existir un riesgo de inconstitucionalidad. Si se quiere quitar esta excepción, hay que mirar el artículo 179 de la Constitución a través de un acto legislativo. Esta iniciativa, que buscaría cerrarle la puerta al clientelismo y la burocracia, iniciará su discusión en la Comisión Primera de Senado. La Unión Patriótica y el Partido Comunista decidieron retirarse de la consulta por el pacto histórico. La Unión Patriótica y el Partido Comunista anunciaron su retiro de la consulta presidencial del pacto histórico prevista para el 26 de octubre, tras afirmar que no hay garantías por parte del CNE. Las colectividades dicen que el CNE cambió las reglas del proceso al pasar de una consulta interna a una interpartidista. Lamentamos las insuficientes garantías jurídicas brindadas por el Consejo Nacional Electoral y sus decisiones unilaterales, que vulneran la autonomía de los partidos para participar en política. En silencio, sumado a decisiones combatientes y restrictivas, distorsiona las reglas del juego y afecta a la autonomía partidaria, base del pluralismo político. Con su retiro, el proceso quedaría bajo el aval del Polo Democrático, que mantendría como precandidatos a Carolina Corcho e Iván Cepeda, quienes ahora competirán para definir el liderazgo de esa colectividad dentro del pacto de cara a las elecciones del 2026. Hay tensión en el partido de la U por la presunta creación de un movimiento interno que iría en contra de Dilian Francisca Toro, una de las creadoras de esa colectividad.
La polémica entre el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, y los líderes del partido de la U afines a Dilian Francisca Toro comenzó porque el congresista anunció un nuevo movimiento dentro de esa colectividad denominado como la Nueva U. Que haya una revolución política en nuestro departamento, que la gente llegue de manera contundente a esta nueva U y que el partido de la U renazca de una mejor manera, no como viene ahora, digamos, dejando atrasado al departamento del Valle del Cauca. De inmediato, la diputada del Valle, Lina Segura, salió en defensa de la gobernadora. Esta es una estrategia personal, desleal. Yo invito al congresista a hacer su campaña de la mano de la gente, escuchando a la comunidad, pero no queriendo deslegitimar lo que ha trabajado y lo que ha construido durante toda la vida una mujer como lo es Dilian Francisca Toro. A la diputada se sumaron los presidentes del partido, quienes pidieron una investigación contra López. Luego de tomar la decisión de retirar como director de la policía al general Carlos Fernando Triana, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que el general tenía conocimiento de que había explosivos en el lugar de un atentado donde murieron 13 uniformados, esto en Amalfi, departamento de Antioquia. El presidente Gustavo Petro reveló en el Consejo de Ministros que el entonces director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, había tenido conocimiento previo de la presencia de explosivos en la vereda Los Toros, municipio de Amalfi, en Antioquia, donde el 21 de agosto murió un grupo de 13 policías tras la detonación de artefactos durante una operación. Según Petro, Triana aceptó que había información de explosivos en la zona de aterrizaje de una aeronave policial, lo que implicaría que la operación se planificó ignorando una advertencia clave sobre el terreno. Acepta que había información de que había explosivos, pero hombre, ya uno no puede, ¿cómo así? Entonces, en la planificación de la operación Amalfi, sabiendo que había explosivos enterrados, se hace precisamente donde están los explosivos enterrados. Me dice el general que estaban en una pista. Eso es mala planificación. Si hay la sospecha, no digamos, si hay la sospecha, pues hermano, uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron, que fue ahí mismo que explotó todo eso. Este señalamiento se produce además junto al anuncio de la salida del general Triana de la dirección de la policía y el nombramiento del general William Rincón como su reemplazo. El presidente Gustavo Petro nombró al general en retiro William Rincón como el cuarto director de la policía en menos de 2 años. El oficial llega a la institución en medio de un gran desafío por la seguridad y con una dolorosa historia personal. Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el viernes pasado la salida del general Carlos Fernando Triana, el gobierno Petro designó al general William Rincón como el cuarto director de la Policía Nacional. El general Rincón es un oficial en retiro, experto en inteligencia, operaciones y mando territorial. Incluso fue conocido como el general para la paz por su labor. Su nombramiento, sin embargo, ocurre tras un año doloroso. Su hijo, Juan Felipe Rincón, fue asesinado en noviembre de 2024 en un confuso caso que aún está en manos de la justicia. El director Rincón es el cuarto director en el gobierno de Gustavo Petro, un cambio que refleja la inestabilidad en la cúpula, pues sucede al general Henry Armando Sanabria, general William René Salamanca y al reciente general Carlos Fernando Triana, quien según el presidente Petro salió tras presuntas irregularidades que pudieron evitar la muerte de los militares del helicóptero derribado en Amalfi. El principal reto de Rincón será enfrentar la escalada de violencia en zonas críticas, garantizar la seguridad democrática en las elecciones 2026 y el aumento de seguridad en las grandes ciudades. Colombia se movilizó este 22 de octubre en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, el ejercicio de preparación más importante del país. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, más de 6.8 millones de personas participaron en los 32 departamentos y 1.054 municipios del territorio nacional. Por primera vez, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, evaluó el simulacro desde territorio, con epicentro en la central hidroeléctrica Ituango, donde se simuló una emergencia por inundación. Acá en Antioquia, en la central hidroeléctrica de Ituango, se evacuaron más de 1.800 personas. También se detuvo momentáneamente la generación de energía en la central y se pusieron a prueba los sistemas de alarma. El ejercicio también puso a prueba los planes de atención animal, con 3.217 mascotas, 2.295 animales de producción y 100 silvestres atendidos.
Casi 7 millones de personas participaron este año, lo cual supera con creces el año pasado, que ya había sido exitoso. En total se realizaron 709 simulacros de sismo, 85 de incendio, 78 de inundación y 42 de vendaval. En Noticentro 1 es la hora de la noticia saludable del día. ¿Cómo evitar el dolor? Les contamos. Si usted ha sentido algún dolor, hace parte de los 9 de cada 10 colombianos que lo padecen. Sin embargo, a pesar de ser tan común, la mitad de las personas que viven con dolor se sienten estigmatizadas o temen ser juzgadas. El dolor es una experiencia sensorial y emocional real, de algo que puede ser real o de algo potencial que está por pasar. En el 50% de los casos les genera angustia, les genera ansiedad. Los más comunes son el dolor de rodilla, cabeza y la región lumbar. Incluso 6 de cada 10 colombianos reconocen que el dolor afecta su desempeño laboral. Lo primero que uno tiene que hacer es entender su dolor. Para eso hay que preguntarse cómo es el dolor, en qué zona del cuerpo lo tengo, cuándo se me desencadena, de qué forma se me puede aliviar el dolor, descansar, hacer ejercicios de relajación. Reconocer su dolor a tiempo y comunicarlo puede salvar su vida. La tendencia de los llamados perrunos y gatunos es una realidad en Colombia. Cerca del 90% de los hogares alimentan a su mascota como si fuera un hijo. El Centro de Investigación de Soya, único en el sector, está reinventando la nutrición animal. El amor por nuestras mascotas es hoy más fuerte que nunca. En Colombia, el 90% de los hogares colombianos consideran a sus mascotas como un miembro más de su familia, a tal punto que las alimentan como a un hijo. Sin embargo, ya no basta con llenar el plato. Los colombianos buscan darle mejor nutrición cada día. Y eso Soya, una marca que ha acompañado por más de 70 años la alimentación animal, lo entiende muy bien. Ya cerca de un 50% de la población colombiana tiene perro y un casi 40% tiene gato. Y eso implica un crecimiento importante y lleva a que cada uno quiera que su perrito y su gatico, al igual que si fuese un hijo, tengan la alimentación que tiene uno, productos funcionales, productos que se desempeñen correctamente en la parte digestiva. Por esta razón, Soya busca llevar la nutrición animal a otro nivel. Sus marcas NutriCan, NutriCat y Lucky presentan Nutriendo Amigos, nuevos productos que buscan innovar y redefinir la alimentación animal. No va a poder consentirlos. Hoy en día hay una tendencia en muchas personas de tener unos productos que tengan proteína. Aparte de gatos, por ejemplo, lanzamos unos productos en la marca NutriCats, unos con leche lactosada, otros con salmón y otros con tilapia. Los nuevos sabores están pensados para que sus animales y mascotas puedan deleitarse con toques gourmet. El pavo, por ejemplo, para los perritos, o deleitarlos con un producto dulce, una especie de postre, que es el NutriCan banano con avena. O el otro que es sofisticado como si fuera un producto gourmet español, que es el producto de salmón con queso madurado. Lo mejor es que usted alimentará a sus mascotas con comida garantizada. Soya es la única compañía del sector agroindustrial con un centro de investigación certificado. Estamos investigando permanentemente, en donde tenemos varios doctores, PhD, estudiados afuera de Colombia, muchos de ellos, varias personas con maestría igualmente en nutrición animal. Estos nuevos productos están disponibles desde septiembre en todos los canales de distribución. De esta forma, Soya reafirma su liderazgo como referente en innovación y nutrición animal. La encuesta de la Bolsa de Valores proyecta mayores incrementos en la inflación del mes de octubre. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera de la Bolsa de Valores y Fedesarrollo, la inflación continuará subiendo en octubre de este año. El informe que mide las expectativas del mercado financiero muestra que el costo de vida se ubicará en 5,47% en su variación anual, mientras un mes atrás registró 5,18%. El incremento es consecuencia del alza en varios grupos de gasto como arriendos, energía y algunos alimentos. Esperamos que el Banco de la República deje inalterada la tasa de intervención en 9,25%, explicado principalmente por una inflación que continúa por encima del 5% y también debido a que las expectativas de inflación se han venido ajustando hacia arriba, tanto para el año 2025 como para el año 2026. E incluso en las encuestas se observa que el mercado, los economistas encuestados esperan que en diciembre del 2026 la inflación continúe por encima del 4%. El panorama de la inflación limitará al Banco de la República a bajar las tasas de interés,
Por ello, el mercado espera que se mantengan en 9,25%, incluso en lo que resta del año. Los datos de inflación indican que para octubre de este año es posible que el nivel general de precios suba en promedio un 0,14%, y esto va a contrastar de manera muy importante con el dato de hace un año que fue deflación del 0,13%, y en buena medida explicado por presiones en los grupos que más pesan: alimentos y, por el lado de vivienda, arriendos y servicios públicos. Esto que nos lleva a pensar, y los mismos analistas lo confirman en las encuestas y en los documentos que se publican, y es que las tasas de interés no van a bajar, y por el lado de tasa de cambio, los analistas indican que el dólar va a estar por los lados de los 4.000 pesos hacia el final del año o principios del año 2026. Cabe recordar que la meta de inflación del banco emisor es del 3%. La Asociación de Empresas de Servicios Públicos hizo reparos al proyecto de ley que busca cambios al marco regulatorio de las tarifas de energía. Andesco, el gremio que reúne a las empresas de servicios públicos del país, se pronunció sobre el proyecto de ley que radicó el gobierno ante el Congreso de la República y que busca una reducción en las tarifas de energía. En el concepto de la agremiación en la iniciativa no hay conceptos ni regulatorios ni técnicos para la implementación de la medida. La técnica tiene que prevalecer sobre toda la ideología. Y el presidente de la República el día de ayer nos dejó con claridad absoluta que él quiere bajar tarifas a través de este marco. En el marco lo que se tiene que incorporar es todos los costos que van a llegar a los usuarios, y nosotros lo estamos haciendo de la forma en que no se ponga en riesgo la suficiencia financiera de las empresas ni el sector. Por el contrario, traería problemas para las empresas, incluso para alcaldes y gobernadores. Y aquí los grandes perjudicados son los usuarios y los alcaldes y gobernadores, que son los que tienen que responder por esta actividad. Lo que nosotros estamos pidiendo es un plazo para que podamos de verdad hacer la discusión como debe ser. Se pedirá rectificación a funcionarios del gobierno por mensajes erróneos. Que no estén prejuzgando. Hemos pedido además rectificación porque han dicho cosas que no son ciertas, y además están diciéndole a la opinión pública que esto es simplemente para bajar tarifas. Se pidió acompañamiento para la Procuraduría General de la Nación. Asomicrofinanzas lanzó recomendaciones en el Mes Mundial del Ahorro para que los colombianos sean más eficientes con su dinero. El dato del día. En el mes del ahorro, Asomicrofinanzas hace un llamado a todos los colombianos a fortalecer su educación financiera y a mejorar la administración de sus recursos. Por ello, se lanzan varias recomendaciones para adoptar hábitos que permitan construir estabilidad económica y bienestar a largo plazo. La primera de ellas está en fijar una meta clara de ahorro para un proyecto de inversión como vivienda o estudios. En segundo lugar, ahorrar un porcentaje fijo de los ingresos, y en tercer lugar, separar las finanzas personales de los negocios. También crear un fondo de contingencias y reducir gastos innecesarios. Esta es parte de las recomendaciones para que los colombianos tengan una cultura de ahorro. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, aseguró que los aranceles que imponga Estados Unidos a Colombia afectarían directamente el precio de los alimentos. La tensión diplomática entre el país y Estados Unidos empieza a generar preocupación en el sector agrícola. La Sociedad de Agricultores de Colombia teme que la situación de las relaciones bilaterales impacte el comercio, el empleo y los precios de los alimentos. El sector agropecuario depende en gran medida de las exportaciones que hacemos a los Estados Unidos, pero también de los insumos que traemos para producir proteínas de origen animal como el pollo, el huevo, el cerdo, la tilapia y la trucha. Cualquier cosa que afecte la relación bilateral afecta empleos y puede afectar el costo de la comida para los colombianos. El presidente del gremio expresó que aunque el TLC sigue vigente, las medidas que tome el gobierno de Donald Trump los pone en desventaja con países como México. El gobierno de Estados Unidos ha tomado una decisión a propósito de su marco regulatorio que nos está afectando, porque tener aranceles para entrar a ese país cuando no los teníamos nos pone en desventaja con un país como México en productos con el aguacate, el limón Tahití y la tilapia. Y si esto desata una guerra comercial por las tensiones que ha habido en los últimos días, puede ser el apague y vámonos. El sector agrícola recalcó que casi 1 millón de trabajadores se verían afectados, al igual que 50 millones de consumidores, si no se llega a un acuerdo. Casi 1 millón de puestos de trabajo se verían afectados con mayores aranceles. ¿Por qué? Porque perdemos competitividad. Es decir, habrá algún país que tiene más ventajas y venderá más barato que nosotros, y eso puede hacer que la demanda por productos colombianos se caiga.
La tensión diplomática genera incertidumbre entre los productores que temen una caída en las ventas o nuevas barreras comerciales. La Federación de Productores de Carbón le pide al gobierno garantías y seguridad jurídica para el desarrollo de su actividad. Este jueves y viernes se da inicio a la Cumbre Colombiana de Carbón en la ciudad de Barranquilla, donde se tocarán cifras relevantes para la industria como para la economía del país. Precisamente este sector aporta cerca del 85% en regalías para las regiones y genera más de 650.000 empleos. Por ello se insiste en garantizar la actividad de la minería con mensajes que generen seguridad jurídica a una industria que también tiene alta inversión extranjera. Vamos a hablar de geopolítica internacional, de mercados, de precios, de tecnologías, de adición energética y, por supuesto, del papel de los carbones en la agenda presidencial. Se tendrá la participación de expertos internacionales y precandidatos presidenciales para conocer su posición sobre el sector. En la cifra económica del día, Noticentro 1 les contamos que más de 531.000 contribuyentes hicieron acuerdos de pago con la DIAN. Cerca de 531.000 contribuyentes han logrado acuerdos con sus obligaciones tributarias en mora durante este año. De esta manera, a través del Centro Nacional de Cobro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se lograron acuerdos de pago para poner fin a las deudas que se tienen con la entidad. Agentes profesionales, códigos de verificación y atención estratégica hacia el contribuyente hacen parte de la estrategia de la DIAN. El objetivo, además de buscar un beneficio para el contribuyente, se espera mejorar el recaudo tributario del país. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.900 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.880 pesos. Un euro cuesta 4.509 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $4 con 20 centavos. El precio interno se cotizó a 3.176.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 86 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 38 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,44% a 1.915 puntos. Este octubre, el circo Las Vegas Fantasy presenta su espectáculo más impactante, un show de terror lleno de misterio, emoción y escenas que te dejarán sin aliento. Inspirado en las grandes producciones de Las Vegas, este circo combina lo mejor del arte circense con efectos especiales, escenografías impresionantes y personajes que parecen salidos de las peores pesadillas. En esta producción nos inspiramos en películas de terror, las que están de moda, como la mía, del payaso It, manteniendo el toque artístico de cada artista, de cada acto, porque es una fusión entre miedo, alegría y diversión. O sea, te vas a reír, te vas a asustar y te vas a entretener. Durante más de una hora, acróbatas, ilusionistas, contorsionistas y criaturas siniestras se apoderan del escenario para ofrecer una experiencia inolvidable. Tenemos artistas de todas partes, donde hay acrobacia, trapecistas, malabaristas, campeones del freestyle, las motos que vuelan, el espectacular Globo de la Muerte, con 4 motociclistas en esfera metálica, dando vuelta y esperando cualquier cosa que pueda pasar. En Halloween se vive el espectáculo más escalofriante del año. El Teatro Colón se prepara para recibir uno de los espectáculos más innovadores del flamenco actual, Tercer Cielo, de Rocío Márquez y Bronquio. Este 23 de octubre, la cantadora española más reconocida de su generación y el productor referente de la electrónica española unen tradición y tecnología en una puesta en escena que combina danza, música y experimentación sonora. Un encuentro realmente de formas muy diversas y por eso creíamos que tenía tanto sentido. Sería como volver a hacer hoy el ejercicio que en su día, hace siglo y pico, ya hicieron otros maestros de encuentro entre distintas formas, distintos ritmos, distintas melodías, distintas armonías, que a día de hoy es el flamenco.
experiencia envolvente donde el flamenco profundo y auténtico se mezcla con sintetizadores, luces y movimiento, desafiando los límites del género y conectando con nuevas audiencias. Un juego de ida y vuelta, de que, por ejemplo, en el directo no se sepa bien hasta qué punto está él metiendo efectos o estoy yo intentando buscar ciertos recursos a través de la repetición o también intentando modificar el color. La cita será en el Teatro Colón, en el Centro Nacional de las Artes. Una noche para disfrutar del flamenco y la electrónica en un solo espacio. Una paciente con Parkinson tocó el clarinete durante una operación cerebral en la que permaneció despierta en el Hospital King's College de Londres. Denise Bacon, diagnosticada en 2014, se sometió a un procedimiento de estimulación cerebral profunda de 4 horas para aliviar la lentitud y rigidez que habían afectado su caminar, hablar y la forma en que tocaba el instrumento, una de sus grandes pasiones. El neurocirujano que dirigió el procedimiento explicó que este tipo de cirugías se realizan con el paciente despierto para evaluar en tiempo real las mejoras en la velocidad de rigidez y temblores.